Cecilia. Sí, Cristina, se escucha perfectamente. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar entonces con esta charla que he elegido hoy para cerrar el año, que es un tema realmente importante porque, bueno, habla del retardo de crecimiento y una entidad de que nos enfrentamos diariamente en las consultas prenatales y con los bebés recién nacidos, y por esto me parece que es relevante, o sea, para que podamos ver cuál es el efecto que el retardo del crecimiento tiene sobre los endotelios y cómo esto incide en la evolución de los pacientes postnatalmente y cómo incide a lo largo de la vida. Creo que es un tema candente, es importante, y que, bueno, y que merece una reflexión, ¿no es cierto?, por parte, en realidad, de todo el equipo perinatal, tanto de la gente que se encuentra, digamos, en el seguimiento obstétrico, como los que después atendemos al recién nacido. Así que un poco la idea es ver las implicancias hemodinámicas, y qué efecto tiene sobre el desarrollo de los endotelios el retardo de crecimiento, para ver si es lo mismo ser prematuro o ser prematuro bajo peso, por ejemplo. Y esto es una entidad diferente, totalmente diferente, aunque a veces los tratamos de la misma manera. Pero creo que debemos saber cuáles son las implicancias que tiene el retardo de crecimiento en los pacientes prematuros y por supuesto también en los cercanos al término. Vamos a hacer una presentación en la cual vamos a pasar primero por un pantallazo sobre los escenarios posibles del retardo de crecimiento, la fisiopatología, un poquito de circulación fetal y transición, el remodelado cardiovascular, todas las consecuencias de lo que es el remodelado de los endotelios. Vamos a pasar por un par de casos clínicos para finalmente concluir. Entonces, cuando uno habla de retardo de crecimiento, se pregunta cuáles son los escenarios posibles. Y entonces allí encontramos el constitucionalmente pequeño, que es aquel bebé que se encuentra dentro de un percentilo bajo, o sea, por debajo del percentilo 10, morfológicamente es un paciente normal, con un líquido amniótico normal, Doppler en las arterias uterinas normales, y Doppler umbilicales normales, o sea, este es el constitucionalmente pequeño. El retardo de crecimiento anormal, que es aquel que se produce cuando el bebé se encuentra morfológicamente anormal, crece con un percentilo bajo, menos del 10, y es morfológicamente anormal. Y ahí entonces englobamos todos los retardos de crecimiento asociados a anomalías estructurales génicas o cromosómicas. Y el otro grupo es el retardo de crecimiento atípico, que aquí las características es que hay una adecuada condición de la salud materna, el bebé crece dentro de un percentilo bajo, menos del 10, se encuentra con una morfología normal, ahí puede haber un posible oligoamnios, los flujos útero-placentarios pueden ser normales, hay atípicos patrones hemodinámicos, o sea, variables e inestables, alteraciones del distrito venoso fetal, posible retardo de crecimiento aún en el segundo trimestre, sin alteraciones hemodinámicas útero-placentarias. Y aquí estarían involucradas todas las patologías del cordón umbilical. Y por último están los retardos de crecimiento que nos interesan particularmente en esta situación que hoy vamos a desarrollar. Y es el retardo de crecimiento intrauterino de comienzo temprano y el de comienzo tardío. Llamamos de comienzo temprano aquel que comienza antes de las 32 semanas, que generalmente se asocia a hipertensión inducida por el embarazo en un 60 o un 90%, el bebé crece en un percentilo bajo, por debajo del percentilo 10, se encuentra de aspecto morfológico normal, puede haber oligoamnios, compromiso de los flujos útero-placentarios, alteración en los flujos de las arterias uterinas. Aquí puede desencadenarse entonces la cascada hemodinámica fetal y hay riesgos de hipoxia fetal.
En el retardo de crecimiento tardío, aquí comienza el retardo después de las 32 semanas. Generalmente también está asociada con hipertensión, aunque con menos frecuencia, entre el 30 y el 60%. Crece en un percentilo por debajo del 10. Morfológicamente también es un feto normal, de aspecto normal. Hay una ligera reducción del líquido amniótico, leve alteración de los flujos útero-placentarios y leve alteración en los flujos de las arterias uterinas. Puede haber vasodilatación cerebral por circuito de ahorro, y aquí en general hay ausencia de la cascada hemodinámica fetal, pero hay riesgo de hipoxia fetal. ¿Qué es lo que sucede con estos diferentes tipos de retardos de crecimiento? En general, los retardos de crecimiento de comienzo temprano van asociados a enfermedad placentaria severa. Marcados signos clínicos maternos, hay alta tolerancia a la hipoxia fetal porque es como que se prolonga, pero sin embargo esta hipoxia fetal puede ser severa. Hay cambios cardiovasculares fetales y secuelas fetales multisistémicas. Aquí la situación de manejo prenatal es realmente compleja. En los de comienzo tardío, la enfermedad placentaria puede ser leve, hay medianos o leves signos de clínicos maternos, baja tolerancia a la hipoxia fetal, hay una leve a mediana hipoxia fetal, ya no tan severa como en el temprano, raros o leves cambios cardiovasculares fetales, y las secuelas fetales van a conducir a baja mortalidad, pero alta morbilidad. Y el diagnóstico es complejo. Cuando hablamos de las patologías placentarias y de cordón umbilical en el retardo de crecimiento, sabemos que estas se inciden en un empeoramiento en el intercambio gaseoso y también un empeoramiento en el intercambio metabólico y de sustratos, lo cual condiciona una deficiencia de oxígeno. Esta deficiencia de oxígeno, junto con el empeoramiento de intercambio de gases y el empeoramiento de los intercambios metabólicos, genera alteraciones hemodinámicas fetales y reducción del crecimiento fetal. Todo esto ha sido vinculado a una angiogénesis normal, y es aquí a donde nos vamos a centralizar en esta charla. Esta angiogénesis normal produce a largo plazo injuria de órganos y sistemas y puede conducir a la muerte fetal. Entonces, los receptores el desarrollo de los endotelios depende de un factor que es el factor de crecimiento del endotelio, ¿no? Él está encargado de desarrollar los endotelios, de los depósitos de elastina, que es lo que da laxitud arteriolar. En general, en el retardo de crecimiento se sabe de que los receptores del factor de crecimiento se encuentran deplesionados. Esto hace que la elastina, que normalmente le da la laxitud a los vasos de todo el organismo, vaya siendo reemplazada por colágeno. ¿Qué genera esta situación? Bueno, genera un aumento del grosor de la íntima, rigidez vascular. ¿En qué lechos? En los lechos vasculares pulmonares, generando hipertensión pulmonar, y en el lecho sistémico, generando hipertensión arterial sistémica postnatalmente. Esto obviamente postnatalmente se va a manifestar a nivel pulmonar con aumento de la poscarga del ventrículo derecho, puede verse un ventrículo hipertrófico, que ya vino prenatalmente siendo afectado, regurgitación tricuspidia, disfunción del ventrículo derecho. A nivel sistémico, aumento también de la poscarga del ventrículo izquierdo, disfunción diastólica, miocardiopatía e isquemia miocárdica. Ahora vamos a analizar un poquito qué significa, o sea, que sabemos que un 5 a un 10% de los embarazos pueden cursar con un retardo de crecimiento por una insuficiencia uteroplacentaria.
Ahora vamos a ver cómo incide esto en el desarrollo pulmonar antenatal. Cuando analizamos la incidencia de displasia broncopulmonar, vemos que alrededor del 60% de los pacientes desarrollan displasia broncopulmonar en los menores de 25 semanas. En los de 28 semanas, un 23%, o sea, cae significativamente la incidencia de displasia broncopulmonar. Cuando analizamos el grupo entre 28 y 32 semanas, aquí cae aún más, a un 10 a un 0.6% la incidencia de displasia broncopulmonar. Entre un 15 y un 58% de los menores de 1000 gramos y menores de 32 semanas desarrollan hipertensión pulmonar. Ahora veamos qué pasa con el retardo de crecimiento. Cuando analizamos el grupo de 27 semanas sin retardo de crecimiento, la incidencia de displasia broncopulmonar es alrededor del 25%. Cuando se agrega el retardo del crecimiento en este grupo etario, nos encontramos con que puede en el grupo moderado la incidencia es del 60% y en el severo el 90%. O sea que francamente el retardo de crecimiento incide en el desarrollo de displasia broncopulmonar. ¿Y esto por qué será? Bueno, porque hay cambios vasculares pulmonares. Estos cambios tienen que ver con engrosamiento de la muscular arteriolar, hay proliferación del músculo liso y de fibroblastos precapilares, hay disrupción de la angiogénesis, empeoramiento de la alveolización, incide en la maduración del surfactante, claramente, remodelado vascular y aumento de las resistencias vasculares pulmonares. Y todo esto se lo ha vinculado a estos receptores alterados del factor de crecimiento endotelial. Ello incide en el desarrollo de displasia broncopulmonar y todos estos cambios que recién mencionamos, en cambios en la vasculatura pulmonar, se van a ver postnatalmente, con un engrosamiento y rigidez, aumento de la porcarga del ventrículo derecho, y del lado izquierdo tendremos disfunción diastólica del ventrículo derecho, y puede haber hipertrofia, o sea, puede haber una miocardiopatía dilatada o puede ser hipertrófica. Cambios en la vasculatura sistémica, engrosamiento y rigidez, aumento de la poscarga, disfunción diastólica y daño arteriolar incluso en todos los órganos y sistemas, como por ejemplo en el riñón. O sea, esto a nivel sistémico se traslada y ahora vamos a ver un poquito cómo incide a nivel sistémico, que eso es algo que ya está absolutamente estudiado y comprobado, ¿no es cierto? A nivel sistémico no era tan así a nivel pulmonar. Entonces, cuando analizamos el desarrollo vascular fetal, el retardo de crecimiento, sabemos que el grado de remodelación vascular y disfunción se incrementa con la severidad del retardo de crecimiento. Y la severidad del retardo de crecimiento se estima cuando el paciente crece dentro, o el feto crece por debajo del percentilo 10. Y está asociado a insuficiencia placentaria, a hipoxia y a cambios morfológicos y funcionales fetales. ¿En qué influyen estos cambios o en qué se demuestran estos cambios? Bueno, básicamente en que cae el número de cardiomiocitos, hay acortamiento del sarcómero, hay disminución de la contractilidad miocárdica, se afecta la cantidad de proteínas tintin y los isómeros de las proteínas del el NSBAS y el N2B, y aumentan los depósitos de colágeno en la circulación sistémica. Esto va a conducir a una miocardiopatía dilatada o hipertrófica del ventrículo izquierdo, a disfunción sistólica longitudinal, o sea, sabemos que el ventrículo izquierdo tiene, a diferencia del derecho, movimientos que son longitudinales, radiales y circulares. El que se afecta y que es el más efectivo de los movimientos ventriculares en la eyección es el longitudinal, porque es el que logra la mayor eyección del ventrículo izquierdo. Entonces, en esta situación es el que más se afecta.
hay una disfunción diastólica, el ventrículo no se relaja adecuadamente, esto puede asociarse a isquemia, porque bueno, sabemos que el ventrículo perfunde fundamentalmente las coronarias en diástole, y bueno, esto obviamente se ve afectado y puede generarse isquemia, y bueno, y los niños incluso nacer con infartos o isquemias endocárdicas importantes y miocárdica. Engrosamiento aórtico, que va a agravar aún más la situación de sobrecarga de este ventrículo izquierdo que es insuficiente, daño microvascular glomerular renal, porque sabemos que afecta toda la circulación y por lo tanto el riñón también se va a ver afectado, va a haber menos cantidad de glomérulos, es un desarrollo que va a estar limitado al momento de nacer. Por supuesto que hay diferentes maneras de controlar estas situaciones en la etapa fetal, y por supuesto que los obstetras lo hacen con mucho cuidado. Sin embargo, bueno, a veces aún con estos controles frecuentes, pasan desapercibidos los retardos, y más de una vez está la decisión de decidir buscar una mayor madurez, aún cuando los bebés se encuentran con restricción del crecimiento, como si el peso pudiera incidir en una mejor evolución, y a veces no lo es tan así. Entonces, por esto es, creo, lo importante. O sea, si uno recuerda el flujo en la vena umbilical, es un flujo que en general es una barra, pero no es pulsado. Cuando empieza a hacerse pulsátil es porque hay una afectación, ¿no es cierto?, en la sístole atrial, se refleja en el flujo en la vena umbilical. Y puede ser pulsátil en las primeras semanas de gestación, pero no en las etapas posteriores. En cuanto al flujo en la arteria umbilical, un flujo normal en la arteria umbilical es un flujo que tiene estas características, y una sístole y una diástole de esas características. Cuando este flujo, obviamente diastólico, desaparece o se vuelve reverso, estamos ante una situación donde la perfusión fetal se está viendo afectada. Y en cuanto al ductus venoso normal, reviste este tipo de características, donde hay una sístole, una diástole y una sístole atrial, que es esta pequeña melladura. Cuando esta melladura se profundiza, entonces acá nos encontramos ante un flujo venoso ductal anormal. Y cuando esta se profundiza y se hace reversa, bueno, obviamente esto es todavía más marcado y más severo. Entonces, para recordar un poquito cómo nos encontramos en la situación intrauterina, bueno, recordamos entonces de que la sangre ingresa al bebé a través de la circulación a través de la vena umbilical, que se continúa con el ductus para ingresar a las cavidades derechas. Y al ingresar a las cavidades derechas, entonces allí hay una... Cristina, se te cortó el audio. Por alguna razón. Ahora, Perfecto. bueno, ahí se redirecciona la sangre, dirigiéndose, ¿no es cierto?, una parte hacia el foramen oval y otra parte hacia las cavidades del lado derecho. Y esta redirección tiene una particularidad, o sea, sabemos que la sangre mejor oxigenada es la que se va a redireccionar a través del foramen oval a las cavidades izquierdas, a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, y a través de la arteria aorta al circuito superior, mitad superior del cuerpo, para proveer la sangre mejor oxigenada a las coronarias y al cerebro. Mientras que el resto de la sangre va a pasar a las cavidades derechas y a través del ductus, ¿no es cierto?, retornar a la placenta para ser oxigenada. Una pequeña cantidad, un flujo mínimo, va a ir a este pulmón que se encuentra colapsado. Entonces, a nivel de los controles
en la vida fetal, nos vamos a encontrar que un flujo en la cerebral media de estas características es un flujo normal. Cuando se ve este tipo de aumento, digamos, comienza a funcionar el circuito de ahorro a nivel cerebral, y cuando este circuito claudica, entonces acá nos vamos a encontrar con ausencia de diástole o con diástole reversa. En cuanto a el resto de los flujos, bueno, un poquito ya lo comentamos, en la arteria umbilical va a pasar algo semejante, si este se encuentra ausente en la diástole o se encuentra reverso, estamos hablando de una afectación del feto, ¿no es cierto?, del flujo uteroplacental. Y si nos encontramos con un ductus venoso que tiene una melladura a nivel por la contracción auricular, entonces vamos a tener un flujo ductal de estas características. Si esta melladura se profundiza o se vuelve reversa, esto está hablando de que este ductus venoso está comprometido seriamente y puede hablar de una severa morbilidad y riesgo de mortalidad. Bueno, y si en la vena umbilical, bueno, un flujo también que se encuentre con una melladura de estas características es un flujo patológico. Cuando se produce el nacimiento, entonces si el bebé ha estado en una situación de confort, esto debiera transitar hacia una vida neonatal de características normales, o sea, se debe producir un cambio importante en el cual la sangre que ingresaba, ¿no es cierto?, a través de la vena cava, entonces se va a redireccionar en menor cantidad a la aurícula del lado izquierdo, y va a aumentar el flujo, ¿no es cierto?, hacia lo que sería el lecho vascular pulmonar, porque van a caer las resistencias vasculares pulmonares, aumentar el flujo pulmonar y retornar un volumen de sangre importante a la cavidad izquierda para después proveer todo el circuito sistémico. Entonces aquí comienza la circulación en serie, va a contrarrestar la cantidad de sangre que pasaba a través del foramen oval, y bueno, nos vamos a encontrar entonces ya en una situación en la cual se produce, digamos, la transición en forma normal. Ahora, cuando el bebé se ha encontrado con una afectación en la etapa fetal, entonces se produce un remodelado cardíaco, y al producirse este remodelado cardíaco vemos que todas las cavidades ventriculares pueden verse afectadas, y vamos a encontrar cambios en la orientación de las fibras miocárdicas, un árbol coronario que puede ser anormal, engrosamiento de la íntima vascular, a nivel tisular hay menor número de cardiomiocitos, como habíamos hablado hace un ratito, con mayor volumen, disminución de la longitud y número de la red capilar, y a nivel subcelular, bueno, los sarcómeros acortados, reordenamiento mitocondrial y cambios en las proteínas. Ahora esto, ¿cómo incide este retardo y el retardo de crecimiento y el remodelado cardiovascular? Bueno, todos estos cambios cardíacos tisulares y subcelulares van a generar a nivel cardiovascular, por ejemplo, una dilatación atrial, hipertrofia miocárdica, en el nivel de la función diastólica va a producir reducción de la velocidad de las ondas E y A mitral, un radio EA aumentado, prolongación de los tiempos de relajación isovolumétrica del ventrículo izquierdo, va a producir a nivel de la función sistólica una reducción de la contractilidad. Si este es un bebé prematuro, por ahí la velocidad de acortamiento circunferencial es un buen marcador, ¿no es cierto?, de función cardíaca izquierda, aumento del estrés de pared, o sea que sabemos que se relaciona inversamente con la velocidad de acortamiento circunferencial, o sea, cuanto más estrés de pared tengamos, menos velocidad de acortamiento circunferencial, y por supuesto va a haber una disminución en el gasto del ventrículo izquierdo y por lo tanto hipoflujo sistémico. No va a llegar la sangre como debe llegar a los órganos en general.
Entonces esto va a generar cambios vasculares sistémicos y cambios vasculares pulmonares, como hemos visto, o sea, tendencia a la hipertensión arterial, rigidez arterial sistémica, engrosamiento de la íntima y afectación de todos los órganos y particularmente del riñón. Y a nivel vasculatura pulmonar, engrosamiento y rigidez, aumento de la poscarga del ventrículo derecho, disfunción diastólica del ventrículo derecho e hipertrofia del músculo cardíaco derecho. Bueno, cómo esto se evidencia postnatalmente, bueno, con qué marcadores ecocardiográficos. Hay morfológicos como son la dilatación atrial. La dilatación atrial nos vamos a encontrar con una aurícula que está midiendo más de 1,5 mililitros por kilo. Y esto está hablando de que esa aurícula, en ausencia de un ductus hemodinámicamente significativo, no está pudiendo eyectar la sangre hacia el ventrículo porque hay una resistencia, porque el ventrículo no relaja. Puede haber hipertrofia miocárdica, como en este caso estamos viendo en esta imagen, donde se ve un engrosamiento marcado de todo el ventrículo. La función diastólica se va a medir porque hay una reducción de la velocidad de la onda E de mitral, y una reducción de ambas ondas, E y A, y ustedes saben que el patrón normal mitral en el recién nacido es exactamente al revés que lo que es en el adulto, o sea, hay una onda E que es menor, la sístole atrial es el componente mayor del llenado en el recién nacido. Bueno, esto se altera totalmente y se produce un llenado patológico en el cual el llenado rápido es el que comanda el llenado y no la sístole atrial, como si la aurícula no pudiera eyectar hacia el ventrículo el volumen de sangre que corresponde. Se va a producir una prolongación del tiempo de relajación, o sea, lo que se ve aquí es claramente que la eyección que está reflejada en la onda inferior está anticipada y hay un espacio, una prolongación de la relajación que tiene que ver con un ventrículo duro, rígido, que no puede distenderse lo suficiente. Una E', esto es en el Doppler tisular, o sea que ya no estamos hablando de flujo, sino que estamos hablando de la característica del músculo, que es una onda E pequeña, como se ve aquí, que es menor de 2.7 de velocidad, y el radio entre la onda E y la onda E del flujo y E del Doppler tisular, la relación es mayor de 18. Ese es otro marcador importante de función diastólica. Y en cuanto a la función sistólica, se va a ver una reducción de la contractilidad, reducción de la velocidad de acortamiento circunferencial, aumento del estrés de pared, disfunción o disminución del gasto del ventrículo izquierdo. Y acá lo que estamos viendo es el MAPSIO, o sea que es la excursión del anillo vascular, del anillo valvular mitral, que normalmente tiene una velocidad de esta onda que excede los 4 milímetros, y aquí está como aplanada y puede llegar a ser casi una línea recta. Los cambios vasculares obviamente tienen que ver con hipertensión arterial, con rigidez arterial y con engrosamiento de la íntima aórtica. A nivel vascular pulmonar, entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Bueno, vamos a observar hipertrofia, como vemos aquí, una hipertrofia muy marcada de este ventrículo. Va a haber una regurgitación tricuspidia, como estamos viendo en este trazado, que está en un eje largo ventrículo derecho. Estamos viendo la regurgitación tricuspidia y la podemos medir, y de esta manera ver cómo están las resistencias vasculares pulmonares. Puede haber rectificación septal, o sea, el septum verse totalmente rectificado,
como se ve, por ejemplo, en esta imagen, en vez de estar o abombado, abombado contra las cavidades izquierdas, son las dos manifestaciones. O sea, está abombado porque hay aumento de la poscarga del ventrículo derecho, y esto incide en que el volumen de la cavidad ventricular derecha va a bombar el ventrículo, disminuyendo ya el llenado del ventrículo izquierdo, que ya viene siendo afectado porque ya no puede eyectar la suficiente cantidad de sangre al pulmón y retornar a las cavidades izquierdas. Por lo tanto, hay un doble mecanismo por lo cual se afecta la eyección del ventrículo izquierdo en la hipertensión pulmonar, y cae el gasto, y por lo tanto disminuye la perfusión tisular. En el septum rectificado lo vemos más en las evoluciones crónicas, o sea, en el paciente que evoluciona ya con displasia, aunque haya factores predisponentes prenatales, aquel que la desarrolla en etapas posteriores es muy común que aparezca esta rectificación. Bueno, después vamos a ver una inversión, ¿no es cierto?, también a nivel del Doppler tisular y del Doppler, en el Doppler tisular aquí abajo, y del Doppler de la válvula tricúspide en este caso. Vamos a ver acá un TAPSE, o sea, una excursión del anillo del anillo tricuspidio que puede verse afectado. En este caso la medición con este movimiento es normal, pero bueno, cuando hay una afectación severa y que el bebé ya nace con esta afectación, en general uno ve como que estas líneas se horizontalizan, y entonces hay un aplanamiento de la excursión, porque obviamente el ventrículo se ve afectado. Sí tenemos la posibilidad de medir, obviamente, el flujo en la vena, en la arteria pulmonar. Vamos a ver que este es un flujo normal, y cuando se acelera el pico de eyección, estamos ante una situación de hipertensión pulmonar. Y en esta otra situación es algo también común, que vemos esta melladura, es un patrón de flujo pulmonar alterado cuando hay un notching de aumento de las resistencias vasculares pulmonares. O sea, es como que la sangre no puede ser eyectada, y entonces hay como un doble tiempo de eyección. A nivel de del foramen oval, por ejemplo, nos vamos a encontrar con un flujo bidireccional, porque está yendo y viniendo a través del foramen oval, y por eso lo vemos de características azulinas, como que retorno de las cavidades derechas hacia las izquierdas. Y a nivel ductal nos vamos a encontrar con un ductus que tiene un aspecto azulino, porque está eyectando, ¿no es cierto?, la sangre tiene resistencias vasculares pulmonares altas, y entonces está eyectando de derecha a izquierda. Entonces estos son los patrones con los cuales controlaríamos ecocardiográficamente la situación al nacer del bebé, y cómo la seguiríamos a lo largo de la evolución. Pero por supuesto que todas estas alteraciones vasculares, aumentos de resistencias, engrosamientos de las arterias, se afectan todos los órganos. Ni que hablar, bueno, el cerebro, el hígado, los riñones, y como bien hablamos, el desarrollo de estos órganos. Por lo tanto, vamos a tener por ahí riñones que en un primer momento son de aspecto que aparecen de un tamaño adecuado, pero el número de glomérulos a lo largo de la vida evolucionan en forma reducida y con riñones más pequeños que pueden llevar a la insuficiencia renal a lo largo del tiempo. Por lo tanto, tenemos consecuencias de retardo de crecimiento que son a corto plazo, a largo plazo y en la vida adulta. Entonces, a corto plazo, pacientes que pueden nacer con asfixia, con depresión neonatal, con lesiones en el sistema nervioso central, que pueden desarrollar acidosis, convulsiones, hipotonía, policitemia, hipertensión arterial, ingresos a las unidades de terapia intensiva, asistencia respiratoria, enterocolitis, isquemia, disfunciones cardiovasculares. A largo plazo vamos a ver una disminución en el crecimiento físico, puede haber una disminución en el coeficiente intelectual, aumento de la incidencia de síndrome metabólico, aumento de la incidencia de enfermedad cardiovascular,
aumento de la incidencia de enfermedad pulmonar crónica o displasia broncopulmonar, y aumento de la incidencia de algún grado o grados más severos de insuficiencia renal. A nivel adulto, bueno, diabetes, dislipemias, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, hipertensión pulmonar, insuficiencia renal. Y bueno, las consecuencias a largo plazo de esta disfunción endotelial temprana que se asoció al retardo de crecimiento van a tener que ver con una disminución de la biodisponibilidad de óxido nítrico, la disfunción de la enzima de la óxido nítrico sintetasa, estrés oxidativo, senectud vascular, factores epigenéticos, disfunción de los progenitores endoteliales, y bueno, esto obviamente va a conducir a los distintos tipos de morbilidades, como hemos visto recién. O sea, cuando uno recuerda a pacientes, bueno, se acuerda, por ejemplo, de situaciones de este tipo, que esto se le ha llamado miocardiopatía única del prematuro bajo peso, donde se han visto en estudios epidemiológicos, se ha identificado el nacimiento de pacientes prematuros con un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular, como son hipertensión, fibrilación atrial, stroke, falla cardíaca temprana. Hay una ventana postnatal temprana para el crecimiento, desarrollo y remodelado cardiovascular, al cual debemos estar muy atentos, porque obviamente que el ventrículo y el corazón se va a ir remodelando a la nueva situación, y debemos por lo tanto estar muy atentos a la hipertensión pulmonar y también a la hipertensión sistémica, porque son todos factores que van a incidir en que ese miocardio se vea más afectado. Un patrón de remodelado anormal reduce la reserva miocárdica. Este periodo es ideal para la intervención y la prevención de riesgo de futuras enfermedades cardiovasculares. Y bueno, y por supuesto en el cuidado nutricional y la leche humana sabemos que reduce el riesgo cardiovascular de los pretérminos a largo plazo. Bueno, y uno siempre recuerda algún paciente en el cual haya visto este tipo de compromisos, o sea, que serán pacientes pretérminos bajo peso, que por alguna razón, bueno, en este caso era una hipertensión en el embarazo, en una madre de 33 años, con colestasis, y que, bueno, el clampeo del cordón se había podido demorar, pero el bebé por apneas había ingresado en asistencia respiratoria y se le había administrado surfactante. Y bueno, por supuesto había ingresado para que se le efectuó canalización arterial y venosa, recibió nutrición parenteral, y bueno, y sus cultivos fueron negativos al momento de nacer. Como se ve, son 28 semanas de 730 gramos, o sea, tiene un retardo significativo del crecimiento. La placenta mostraba obstrucción de vaso troncal fetal, hipoplasia venosa, hipermadurez, infarto de 1,5 por 0,8 y un hipoflujo severo con compromiso de ambas caras, tanto la materna como la fetal. O sea, realmente es un bebé que se veía muy afectado en la vida intrauterina. Bueno, este bebito, obviamente primer día evoluciona como normalmente uno ve, con un ductus que no es significativo, pero sí le costaba relajar el ventrículo y eyectar volumen suficiente, por lo cual se le había colocado dobutamina. Al segundo día el ductus, al caer las resistencias vasculares pulmonares, se hace significativo y el bebé empieza a recibir tratamiento. Sin embargo, durante la primera semana de vida, el bebé evoluciona con cultivos negativos, pero con marcados signos de compromiso sistémico, como hipoglucemia, leucopenia, trombocitopenia. Al quinto día de vida, el bebé presenta un episodio de palidez y distensión abdominal muy marcado, con cifras tensionales que eran dentro de este rango, 63 de sistólica, 56 de media, 45 de diastólica. Los cultivos habían sido negativos y por esa razón, bueno, los antibióticos habían sido suspendidos. El ecocardiograma mostraba compromiso de la función diastólica y de la relajación del ventrículo izquierdo y un estrés de pared elevado, 82 gramos por centímetro cuadrado, es exactamente el doble del valor normal. Es hasta 40 se considera un estrés de pared normal. La velocidad de acortamiento circunferencial también se encontraba afectada,
como consecuencia de este estrés de pared tan elevado, y se le indicó milrinona. En ese momento, obviamente se veía un volumen auricular, fíjense el tamaño de la aurícula, con esta imagen del pulmoncito, o sea, como si tuviera un buen volumen, pero con infiltrados compatibles con líquido. ¿Mm? Bueno, este bebé presenta a lo largo de su evolución estos episodios de distensión abdominal, palidez severa, con cultivos negativos. Lo hace al 5.º día, lo hace a los 10 días, y la realidad es que lo que se mostraba era una disfunción diastólica severa que mejoraba con la administración de un lucitrópico como la milrinona. Estos episodios tenían características de que el bebé realmente se comprometía severamente, a tal punto que por supuesto siempre se policultivaba, se medicaba, los cultivos eran negativos, los antibióticos se suspendían y respondía mágicamente a la milrinona, como si se regara, se perfundía. Bueno, este episodio lo vuelve a repetir entre 30 y 60 días, entonces, bueno, y esto obviamente afectaba el gasto cardíaco, la relajación, fíjense de qué manera se mueve el ventrículo, se ponía taquicárdico, ¿no es cierto?, como tratando de compensar. Bueno, y el tratamiento para este bebé en todos los eventos fue milrinona. ¿Hasta cuándo? Hasta que, bueno, después el bebé fue dado de alta con espironolactona, cuando estas situaciones dejaron de aparecer, y fue controlado cardiológicamente, y las conclusiones fueron de que este bebé tenía un remodelado ventricular comprometido, y que a determinadas presiones arteriales, para ese ventrículo era una sobrecarga. Esto generaba una disfunción diastólica severa con compromiso del gasto e hipoperfusión sistémica. Así que bueno, se recuperó, pero bueno, fue dado de alta con tratamiento y vigilancia cardiovascular. Hoy en día, si en estas situaciones estamos dando el alta, chiquitos, por ejemplo, con carvedilol, o sea, utilizamos ventabloqueantes para tratar de paliar la hipertensión, de la cual uno está muy, muy atento, y que a su vez, como tiene un efecto sobre el remodelado del corazón, entonces, bueno, el beta-bloqueante es una indicación. La espironolactona se ha estimado que también tiene un efecto remodelador del ventrículo, y hay una serie de medicamentos que se están estudiando que actúan en el remodelado bueno, en otras etapas de la vida, y se está viendo qué pasa con los neonatos que durante la vida fetal han tenido una situación que los ha comprometido y que generan este tipo de disfunción con muy baja tolerancia a presiones arteriales que uno teóricamente siempre tolera en un paciente que no tiene un retardo de crecimiento o que no evoluciona con una disfunción diastólica. Así que para concluir, los neonatos expuestos a retardo de crecimiento tienen una reserva limitada al nacer, lo cual puede influir en la adaptación cardiovascular durante la alta demanda del periodo de transición y predisponer a subsecuente compromiso cardiovascular pulmonar, renal y del neurodesarrollo. Es recomendable el control de los cambios hemodinámicos de la transición, así como la función cardíaca en el periodo neonatal. Hay cambios morfológicos cardíacos y disfunción miocárdica subclínica, los cuales resultan en alteraciones del patrón de adaptación cardiovascular al nacer. La deprivación crónica de sustrato se asocia con un proceso de mala adaptación que puede persistir con efectos negativos en el sistema cardiovascular. El control estricto de la presión arterial y su repercusión en la función ventricular izquierda es recomendable. Y el desarrollo de hipertensión pulmonar en la displasia broncopulmonar y en los pacientes en general es una indicación su control. El desarrollo de programas de control y medidas de prevención en pacientes con riesgo potencial de enfermedades cardiovasculares sistémicas estaría indicado en esta población. Y bueno, y recordar entonces que el retardo de crecimiento y particularmente no es lo mismo ser prematuro que ser prematuro con retardo de crecimiento, o sea, toda restricción de crecimiento en la etapa fetal que después atendemos en la etapa neonatal va a repercutir en la vida adulta. Por lo tanto, bueno, creo que es un trabajo compartido
con obstetras, y en el cual debemos interesarnos cada vez más porque obviamente genera morbilidades a largo plazo, cuando no se incluso puede comprometerse la vida del paciente. Así que bueno, esto era lo que había preparado y tenía para contarles, y bueno, los escucho para las preguntas o las dudas que quieran plantearme. Bueno, Cristina, excelente tu clase, una charla magnífica, están todos felicitándote. No sé, Carmen, ¿querías hablar? Carmen te felicitó en el chat, la vi que prendió la cámara. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola, Carmen. Sí, hola, Cris, muy buena, excelente. No, yo solo a modo de clarificarlo para el resto de la gente que tal vez sería importante que nos puntualices cuándo usar el carvedilol y hasta cuándo luego en el seguimiento, porque la verdad que al haber menos experiencia, uno a veces a posteriori siempre cuesta saber cuál es el momento. Por eso, como lo hemos utilizado ya varias veces, tal vez si lo podés puntualizar, nada más. Sí, me parece interesante la pregunta. En realidad, lo que uno hace es controlar la presión arterial en el paciente que ha tenido una disfunción diastólica o que es un retardo de crecimiento, ¿no es cierto? Particularmente lo monitoriza mucho más cuidadosamente, así como las resistencias vasculares pulmonares. O sea, lo monitorizamos con ecocardiograma para tratar de ver si no hay una afectación de la presión arterial. Ya sabemos que tienen mayor tendencia a generar engrosamientos de la íntima y con ello hipertensión sistémica y hipertensión pulmonar. Entonces, la indicación del carvedilol es toda vez que, bueno, obviamente que esto es un trabajo conjunto con cardiología, no nos largamos a poner un beta bloqueante sin haber hecho la consulta con cardiología, sin haber hecho un seguimiento conjunto con cardiología, y la sugerencia en general, porque hemos pasado por distintas etapas, ¿no? Primero utilizábamos espironolactona, después utilizamos el captopril como indicación para bajar la presión arterial. La otra indicación es utilizar el enalapril. Lo que sucede es que también tiene efectos indeseables, entonces hoy el captopril no se consigue y entonces el enalapril sería una opción. Pero bueno, el uso de los beta bloqueantes como el propanolol o el carvedilol es la indicación en este momento y es consensuado con los cardiólogos, ¿no? O sea que cuando hay presiones arteriales sostenidamente elevadas y que uno ve que mantienen una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, donde uno ve que la relajación se ve comprometida y lo hace por control de los patrones de flujo y de músculo a través del Doppler tisular, entonces ahí tiene indicación de hacer la consulta cardiológica y decidir qué medicación o qué beta bloqueante uno puede utilizar en estas circunstancias. ¿Cuánto tiempo? Sí, se van de alta con el carvedilol y una vez que se van de alta hay un seguimiento con nosotros y un seguimiento con el cardiólogo. En este seguimiento se determina en qué momento ese bebé deja de requerir el beta bloqueante. Y de alguna manera, bueno, son pacientes que deben ser controlados a lo largo de la vida, ¿no? Porque tienen tendencia a la hipertensión, por todo lo que he comentado, ¿no? Y a distintos tipos de enfermedades y morbilidades. Muchísimas gracias. Clarísimo, Cristina. Bueno, tenemos preguntas en el Facebook y tenemos preguntas también en el chat. Voy a hacer una y una. Acá en el Facebook te están felicitando de un montón de lugares de Latinoamérica, del país. Y el doctor Mario del Barco te hace una pregunta. Primero te dice, excelente presentación, Cristina. Y te pregunta, cuando el retardo de crecimiento uterino es detectado en etapa prenatal con compromiso severo y se planifica un nacimiento en un servicio con todas las condiciones necesarias, me pregunto, conociendo los objetivos de saturación y frecuencia cardíaca, ¿son iguales para el resto de los pacientes
o debemos, y ahí el mensaje se corta. Yo no sé si el doctor quiere hacer la pregunta, si puede terminar el mensaje. Doctor Mario del Barco, ¿está? Ah, probablemente esté en el Facebook. Acá está. No, está en el Zoom, porque yo lo Acá está. admití, sí. Perfecto. Hola Mario, ¿cómo estás? Ujú. Y sí, porque es muy interesante tu pregunta, Mari, y la reflexión, porque yo creo que estos chicos están acostumbrados a una hipoxia fetal prolongada en general, en el mejor de los casos de los últimos meses, pero si no, a veces son hipoxias muy prolongadas. Por lo tanto, es muy probable que la adaptación postnatal también permita cierta flexibilidad en la tolerancia a la oxigenación, y que por ahí saturaciones más bajas sean mejor toleradas por estos pacientes. Ahora, estos cambios estructurales miocárdicos y en el lecho vascular pulmonar, que son realmente relacionados con la angiogénesis en etapas muy tempranas, estos realmente no son reversibles en forma inmediata. Lo que sí tenemos que atender es las consecuencias de esta angiogénesis alterada, y que a lo largo de la vida, incluso de la internación, nos va a generar seguramente eventos como el que yo conté en este paciente, en el cual por ahí uno dice, pero presiones de 60 son normales, pero ese miocardio no lo tolera. Entonces, creo que ese es el punto. ¿Cuánto hay ¿Cuál es la presión arterial normal o aceptable para un paciente? Va a depender de cuál es la función cardíaca de ese paciente, que no va a ser la misma, ¿no es cierto?, para los pacientes, aún con el mismo peso, aún con la misma edad gestacional, porque va a depender de toda la situación perinatal y de los antecedentes fetales. Entonces, por eso te digo, creo que tu pregunta es muy válida, porque creo que los patrones de control son diferentes en el oxígeno, en la presión arterial, o sea, por eso tenemos y recurrimos a medidas y a herramientas, digamos, que sean no solamente el control clínico, no solamente el monitoreo habitual, sino todos los monitoreos de los cuales dispongamos, ¿no es cierto? La espectrofotometría, el ultrasonido, o sea, todos los que podamos agregar al monitoreo que nos ayude a hacer un diagnóstico y a poder evaluar este tipo de situaciones, es de alguna manera anticiparnos a la situación de riesgo que va a desarrollar este paciente. Por nada. Clarísimo, Cristina, muchas gracias. Te leo otra pregunta que va un poco más en el mismo sentido. La hace Daniela Verdulias. Dice, cuando un paciente nace con diagnóstico prenatal de RCIU, pero al nacimiento tiene un peso adecuado para edad gestacional, ¿tenemos que pensar igual en todos los efectos adversos? No, probablemente no. Lo que yo me referí con este tema de la alteración de la angiogénesis tiene que ver con precisamente el retardo de crecimiento, o sea, con la hipoxia crónica, tiene que ver con los sustratos que no se eliminaron adecuadamente, y que todos estos elementos interfieren en el número de receptores
del factor de crecimiento endotelial que se ven afectados. Entonces, al estar afectados estos factores, es donde se desarrolla este depósito de colágeno en vez de elastina, que es lo que le da elasticidad a todo el lecho vascular, y es reemplazado por colágeno, que le da rigidez. Entonces ahí es donde comienza en la etapa fetal y postnatalmente se afectan. O sea, por eso decía, no es lo mismo ser prematuro peso adecuado que ser prematuro bajo peso. Y este bajo peso es una complicación que agrava la prematurez. Y por lo tanto podemos encontrarnos con entidades diferentes, y es a eso a lo que yo me quería referir con esta charla. Ese grupo de entidades que por ahí tenemos que estar muy alertas, porque son pacientes que tienen otras características. Y también alertar, cuando nos hacen las consultas a veces y que uno decide con el obstetra el riesgo-beneficio de permanecer en la panza o de nacer, esto tiene que estar contemplado. Tenemos que estar atentos a esto, porque el retardo de crecimiento no es buscar la madurez solamente. Si está muy afectado el bebé, a veces ese chico desarrolla en etapas posteriores patologías que podríamos haber evitado si lo sacábamos en un momento más apropiado. Clarísimo, muchísimas gracias. Bueno, acá en el Facebook llueven las felicitaciones y los agradecimientos, tanto por la charla como por compartirla, y lo mismo acá en el chat, personas de todo el país, de distintas partes del país y de Latinoamérica. No tengo más preguntas, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Bueno, me alegra que no haya muchas preguntas, me parece que es un tema apasionante, ¿no es cierto? Y que, como bien decía Mario, hay tanto por aprender y tanto por saber, y bueno, claramente todavía no sabemos nada sobre estos chicos, necesitamos todavía mucho más aprendizaje sobre cada una de las situaciones que involucran a estos bebés hemodinámicamente y a corto y a largo plazo, ¿no? Porque sobre todo la responsabilidad en la cual nos vemos involucrados cuando tomamos decisiones, ¿no es cierto? Cuando dejamos de controlar alguna situación que merece control, cuáles son las consecuencias. Entonces, por eso un poco despertar en todos esta inquietud de poder investigar la presión arterial, la presión pulmonar. Esto es fundamental en este grupo de pacientes, en el retardo de crecimiento. Así que bueno, ese sería un poco el mensaje, y bueno, y desearles, nos vamos a ver pronto seguramente de vuelta, desearles lo mejor. O sea, hemos pasado 2 años duros, inesperados, de la humanidad entera, se ha visto involucrado en esta situación, y seguimos todavía cuidándonos y con un poquito más sabiendo un poquito más de qué se trata, pero no completamente. Así que, bueno, esperemos que esto vaya progresivamente desapareciendo, si es que se puede desaparecer, o nos tenemos que acostumbrar a vivir con esta nueva modalidad de vida, ¿no? Que es diferente. Pero bueno, felices de tenerlos, de estar sanos, vivos, y poder disfrutar de compartir espacios como este. Así que bueno, les deseo una hermosa Navidad, un feliz año nuevo, que nos veamos el próximo año, bueno, con muchas expectativas y con muchas ganas de seguir investigando, aprendiendo en favor de nuestros pacientes, que es lo único que interesa, ¿verdad? Así que les mando a todos un fuerte abrazo y bueno, hasta pronto.